Hola chicos, vamos a estudiar el caso de factorización denominado suma y diferencia de cubos. Aquí vamos a explorar la regla de ambos casos que en principio serían la misma. Vamos a mirar cuál es la variación o la diferencia que puede existir entre uno y otro. La regla de formación de los términos de la factorización es la misma. Listo, comencemos. Nos tenemos que dar cuenta primero que todo que hay dos términos que están separados por una suma o por una diferencia y serán términos a los cuales le vamos a poder vamos a poder extraer una raíz cúbica. En este caso, por ejemplo, tenemos una diferencia de dos términos en donde el primero tiene raíz cúbica, la raíz cúbica de a a la 3 va a ser igual a y la raíz cúbica del segundo término va a ser igual a 3. 3 por 3, 9 y 9 por 3 es igual a 27. Bueno, ¿cómo se factoriza la diferencia de cubos? Vamos a abrir dos paréntesis y en uno de ellos o en el primero de ellos vamos a colocar o a escribir la diferencia, como estamos refiriéndonos a una diferencia de cubos, entonces en este caso será la diferencia de ambas raíces cúbicas. En este caso va a ser a, que es nuestra primera raíz cúbica, y la segunda raíz cúbica va a ser igual a 3. ¿Listo? Bueno, el segundo factor que va a aparecer va a ser un factor en donde los términos que se van a considerar van a ser tenidos en cuenta de acuerdo al primer factor. Ya digamos, la expresión inicial ya pasa a digamos, al plano del olvido. Aquí ya no vamos a tenerlo en cuenta para el segundo factor. ¿Cómo va a ir el segundo factor? Bueno, entonces vamos a tomar este primer término y lo vamos a elevar al cuadrado. Siempre, primer término, en este caso el primer término va a ser elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos primer término elevado al cuadrado. ¿Listo? Bueno, al ser una diferencia de cubos, los términos o los signos de los términos que van a quedar en el segundo factor van a ser todos positivos. Entonces en este caso va a ser más. Y ahora vamos a multiplicar el primer término por el segundo. Solamente es la multiplicación de ellos dos. Y en este caso va a ser a por 3, que es lo mismo que tener 3 por a. En este caso el segundo término va a ser ese que está dado allí. Y el último término, como les mencionaba, todos los signos son positivos, entonces va a ser más. Y vamos a considerar el último número, en este caso el 3, que es la raíz, el segundo término del primer factor, y lo vamos a elevar al cuadrado. En este caso va a ser 3 a la 2 va a ser igual a 9. ¿Listo? Entonces en este caso ya queda factorizado. Aquí vamos a colocarlo, a hacer una señal. Y el último término va a ser el segundo término elevado al cuadrado. Entonces va a quedar a la 2 más 3a más 9. Y finalmente la factorización es la que está presentada en el término derecho. Ahí no hay nada más que hacer. ¿Listo? Bueno, vamos con un segundo ejemplo. Entonces aquí vamos a obtener la raíz cúbica de x a la 6, que es x al cuadrado. Y la raíz cúbica de 8 es igual a 2. Entonces vamos a recordar entonces la regla. En el primer factor va a ir la diferencia de las raíces cúbicas de ambos términos. En este caso va a ser x a la 2 menos la segunda raíz cúbica, que es 2. Bueno, el segundo factor, procedemos como el anterior. Vamos a tomar al primer factor, al primer término, x a la 2, voy a colocar aquí por aquí una seña. Este x a la 2, que es el primer término tal como de arriba, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces ese primer término va a ser x a la 4. Yo aquí lo voy a escribir ya el resultado para no extenderme tanto en la solución. Entonces va a ser el primer término x a la 4. Esto aquí hago la indicación, va a ser el primer término a la 4. Como es una diferencia de cubos, entonces procedemos de la misma forma como el anterior, todos los signos son positivos y vamos a multiplicar los dos términos. En este caso va a ser x al cuadrado por 2, que es equivalente a 2x al cuadrado. Y por último, la suma de igual forma, vamos a tomar el segundo término, que es el 2, y lo vamos a elevar al cuadrado y va a quedar igual a 4. Entonces en este caso, la factorización de x a la 6 menos 8 va a ser x al cuadrado menos 2
multiplicado por x a la 4 más 2x a la 2 más 4. Bueno, cabe anotar lo siguiente. Si ustedes notan, por ejemplo, allí hemos terminado la factorización, pero podría darse el caso, un caso excepcional, que se necesite, ¿sí?, factorizar de nuevo, dado por algún proceso de simplificación en el problema. Miren que este x al cuadrado menos 2 figura como una diferencia de cuadrados. Entonces en este caso podríamos combinar o más bien proceder a continuar factorizando, podríamos proceder y factorizar ese primer factor. Entonces, como ya se ha estudiado en otros videos y seguramente ustedes ya lo aprendieron muy bien, al factorizar esa diferencia de cuadrados va a quedar como. Entonces entendemos que aquí vamos con suma, resta o resta y suma, ya se sabe que no hay problema con eso. Entonces en este caso la raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser x, que va en el primer término, y la raíz cuadrada de 2, al no ser exacta, pues va a quedar raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2, y vamos a completar con el término, el segundo factor, que sería x a la 4 más 2x a la 2 más 4. ¿Listo? Entonces en este caso podríamos obtener una descomposición mucho más completa de x a la 6 menos 8 a través de esos tres factores. ¿Listo? Insisto, es probable que este paso, el último paso, sea necesario para algunos casos de simplificación de expresiones, por ejemplo, racionales u operaciones que requieran esa factorización adicional. Bueno, vamos con el último binomio. El último binomio indica lo siguiente. Lo mismo, ¿no? Aquí tenemos 8a a la 18, la raíz cúbica del primero va a ser 2 y la raíz cúbica de a la 18 va a ser a a la 6. Y la raíz cúbica de 125 es igual a 5 y la raíz cúbica de b a la 3 va a ser igual a b. Entonces en este caso procedemos de la misma forma, la regla es la misma. Aquí vamos a obtener 2a a la 6 menos 5b. Y vamos a tomar, aquí voy a ser un poco más explícito con la operación. Voy a tomar al primer término, en este caso el 2a a la 6, porque la regla dice que usted toma el primer término y lo eleva al cuadrado. Como es una diferencia de cuadrados, voy a colocar más porque todos los signos del segundo factor son positivos y se va a multiplicar el primer término, 2a a la 6, por el segundo término, que es 5b. Y más el segundo término, que es 5b, elevado a la 2. Y ahí termino de identificar el segundo factor. Luego, ¿qué hago? Ya simplemente es eliminar los paréntesis en el segundo factor. Esto va a quedar 2a a la 6 menos 5b. Y ahora empiezo a eliminar paréntesis. 2a a la 6 elevado a la 2 es tomar tanto 2 como a la 6 y elevarlo a la 2 porque es un producto. Entonces va a quedar 4a y aquí multiplico los dos exponentes, entonces va a quedar 12 más. Como estoy multiplicando, aplico la propiedad asociativa y conmutativa implícitamente y multiplico el 2 por el 5 y me va a quedar el 10 porque multiplico los números entre sí. Y pues va a quedar el a la 6 por b más 5 al cuadrado le va a quedar 25 y b elevado a la 2 pues le va a quedar b al cuadrado. Observen entonces la factorización de 8a a la 18 menos 125 b a la 3. Se preguntarán, bueno, ¿y entonces dónde quedó la suma de cubos? Entonces no es para preocuparse. ¿Por qué? Porque resulta que la regla de formación es exactamente la misma. Y voy a citar con un solo ejemplo el caso de suma de cubos. Que se tenga, por ejemplo, x a la 9 menos 8. Se procede de la misma forma. Se le obtiene la raíz cúbica a x a la 9. Perdón, aquí estoy hablando de suma. Entonces sería x a la 9 más 8
la raíz cúbica de x a la 9 va a ser x elevado a la 3 y la raíz cúbica de 8 va a ser igual a 2. En el primer paréntesis, insistiendo que la regla de formación es la misma, ya van a ver lo que va a cambiar. Bueno, primero que todo el signo, como aquí se hablaba de diferencia en la izquierda, pues el primer factor siempre iba a ser la diferencia. Entonces en este caso ya no va a ser la diferencia, sino que va a ser la suma, porque estamos hablando de suma de cubos, entonces va a quedar x a la 3 y en este caso va a ser más la raíz cúbica del segundo término, que va a ser 2. Muy bien. La regla de formación del segundo factor va a ser exactamente la misma que la anteriores. Tomo el primer término, x a la 3, y lo elevo al cuadrado. Y al elevar x a la 3 al cuadrado, hago por acá una seña de elevar al cuadrado el x a la 3 y le va a quedar x a la 6. Entonces va a ser el primer término al cuadrado, x a la 6. Y observen lo que ocurre. En este caso, los signos son intercalados. El primero es más, el segundo es menos, y la regla de formación es la misma. Multiplico el primero por el segundo, le va a quedar 2x a la 3, y en este caso va a quedar más. El segundo término elevado al cuadrado, que va a ser igual a 4. Entonces, la diferencia entre un caso y otro no es más que los signos, y más que todo, digamos, determinado con el segundo factor. Primer signo más, luego menos, luego más. Van intercalados. Insistiendo que las reglas de formación es la misma, excepto por los signos. Espero haya quedado claro la manera como se ilustra a través de los ejemplos el caso de suma y diferencia de cubos para sus procesos de simplificación y solución de problemas en la línea matemática. Muchas gracias.